Buenas tardes a todos y todas. Antes de iniciar la presentación y la exposición de mi trabajo, debo hacer algunas constataciones y declaraciones. Pronunciaré un discurso de 30 minutos. En principio, debo invertir 5 atendiendo a la necesidad de algunas constataciones y declaraciones. Constataciones. Nos encontramos en el desarrollo de un ritual disciplinario escolar típico, el examen. Como decía Foucault en Vigilar y Castigar, en el corazón de todos los sistemas disciplinarios funciona un pequeño mecanismo penal. Sobre el examen, planteaba que se halla en el centro de los procedimientos que constituyen al individuo como objeto y efecto del poder, como efecto y objeto de saber, puesto que con él se ritualizan esas disciplinas que se pueden caracterizar en una palabra, diciendo que conforman una modalidad de poder para el que la diferencia individual es pertinente. Hoy debo presentar ante este público que nos acompaña un examen, que es la sustentación oral de mi trabajo de artesanía intelectual, desarrollado durante 2 años y medio, cuyo producto escrito ya fue validado parcialmente por expertos. Declaraciones. El trabajo de artesanía intelectual que sustentaré versa en buena medida sobre Michel Foucault, especialmente sobre su relación con Marx y el marxismo. Este filósofo y teórico de la política, Foucault, ilustró magistralmente en su lección inaugural de 1970 en el Collège de France, intitulada El orden del discurso, la alquimia, que consiste en convertir los plomizos productos de su artesanía intelectual en áureas lecciones escritas para ser leídas ante un público interesado. Siguiendo la enseñanza de este magíster, escribí y leeré esta sustentación oral, procurando evidenciar en ella mi maestría, término que deberá entonces ser aclarado. Entenderé magíster no tanto a partir del sentido aún dominante en la institución académica, fijado en los burgos europeos de la Alta Edad Media a partir de la práctica de aquellos miembros destacados de un gremio de artesanos, caracterizados por la posesión de un taller, para nuestro caso artesanía intelectual, autorizados por ello para subordinar oficiales asalariados y aprendices de oficio no remunerados. He entendido y entenderé magíster a contracorriente de la tradición en el sentido más humilde y para mí más honorable de maestro de escuela, en un sentido preciso, elaborado a partir de la práctica y la tradición subalterna que en América Latina pretendió concebirlo como educador popular. El salto cualitativo desde el magíster como maestro artesano al magíster como maestro de escuela es a lo que llamo la labor del alquimista. Esa aspiración permanente no puedo darla ni de lejos como finalizada el día de hoy, ni aún el día en que reciba el título de propiedad mercantil que llevará impreso junto a mi nombre y como atributo de mi mercancía especial fuerza de trabajo calificado, la admirada palabra latina magíster. Esa aclaración sobre el sentido que atribuyo a magíster debe servir a los jurados y a este público que se toma por general para evitar caer en un malentendido, toda vez que debo hacer notar que la tesis de maestría que hoy expongo y sustento no fue escrita principalmente para expertos artesanos académicos, sino para que sirva de apoyo a mi labor como docente. En otras palabras, fue escrita principalmente para estudiantes universitarios de pregrado, los cuales me precio declarar que son el segmento fundamental del público al que hoy me quiero dirigir, que por lo tanto no es un público general, sino especial. Paso pues a exponer el trabajo realizado. Natalia, por favor, comparte la presentación. Les pido por favor un minutico mientras inicia la presentación. El título de mi tesis es este, que se ve ahí: Foucault y Marx ante la crisis del marxismo, poder, guerra y lucha de clases. Por favor, pasa. Esa relación entre Marx y Foucault no es nueva, ha sido muy abordada, tampoco es que tenga una literatura inmensa, pero sí ha sido muy abordada en distintos idiomas, pero debo decir que yo no abordé toda la relación, no toda la dimensión de esa relación, sino un problema específico que explicaré. Pasa, por favor.
Aquí pues pongo algunas imágenes de carátulas de libros, algunos recientes incluso en varios idiomas sobre esa relación específicamente. Pasa por favor. Y pasa nuevamente. Bien, primero, objeto y objetivo. Este trabajo tiene el objetivo de aportar al debate. ¿Quién activó micrófono por ahí? Por favor, lo cierro. Aportar al debate sobre el retorno a Marx tras la crisis del marxismo mediante la reconstrucción crítica de una relación teórico-política problemática entre Foucault y Marx y el marxismo. Ese objetivo implica partir de algunas premisas que vale la pena explicitar. Primero, hubo una crisis del marxismo, que yo decido llamarla, apoyándome en Luis Althusser, Nikos Poulas, Norberto Bobbio y el propio Foucault, crisis catastrófica del dispositivo marxista-leninista, aunque con efectos globales sobre todo el marxismo, ubicable entre 1956 y la década del 80 del siglo XX, y que es el contexto general en el que se debe entender la lectura que hace Foucault de Marx, así como su crítica al marxismo. Segundo, existe un debate reciente sobre un retorno a Marx, sobre todo en América Latina, el cual solamente puede nutrirse a partir del reconocimiento de la mencionada crisis y la consecuente recuperación, asimilación o respuesta a las críticas teóricas que se le hicieron al marxismo y a Marx durante las décadas de crisis. Tercero, Foucault tuvo una relación teórico-política problemática y paradójica tanto con Marx como con el marxismo, y son dos relaciones distinguibles, mediante la cual este filósofo político intervino y alimentó de hecho la crisis del marxismo, relación que es importante reconstruir críticamente a la luz de la pretensión de retornar a Marx y construir marxismos diferentes en y para el siglo XXI. Esta última premisa apunta al objeto específico de que la investigación pretende reconstruir críticamente. Se trata de unas relaciones que implicaron crítica, aprendizaje, recuperación y abandono, pero no superación, de Foucault con respecto al marxismo y a Marx, a partir de tres problemas teórico-políticos, a saber, el poder, la guerra y la lucha de clases, y un problema histórico-político, como es el de la definición de estrategias posibles de retorno a Marx después de la crisis del marxismo. Pasa, por favor. Segundo, el método de investigación y de exposición. Los aspectos del método fueron premeditadamente omitidos en la tesis escrita, pero evidentemente existen y aquí puedo explicarlos. Dedicaré a ello 10 minutos. Como agudamente supo observar el profesor y jurado Luis Antonio Ramírez, el método de investigación se encuentra ya expresado en el objetivo general, reconstrucción crítica de una relación teórico-política, particularmente las dos primeras palabras, reconstrucción crítica, la cual es emprendida a partir de los acercamientos histórico-contextual, biográfico y teórico. Es claro que esta fue una investigación principalmente teórica, aunque con algunos elementos de historia de las ideas, y esto no solo por el tipo de objeto y los resultados, sino por el proceso mismo, el cual se basó en lo que Artaud de Vera denominaba dentro de la teoría política el enfoque de historia del pensamiento político. Ya en el plano de las herramientas o método de lectura, Foucault y Althusser fueron quienes aportaron los elementos fundamentales para la reconstrucción crítica. En particular, la idea de Foucault según la cual deben identificarse en el marco de una problemática teórica, el término técnico de Foucault es episteme, las líneas de visibilidad e invisibilidad que ella demarca en relación con los objetos posibles. Sugerencia que es retomada por Althusser para plantear la posibilidad de un ejercicio de lectura sintomática, orientado a identificar, por una parte, las respuestas presentes a preguntas ausentes en los textos, preguntas que por lo tanto deben ser formuladas para la mejor comprensión de dichas respuestas. En segundo lugar, la búsqueda de los sentidos y más aún de los conceptos y los cambios conceptuales por debajo del plano de la lectura literal, develando la presencia de dichos procesos de cambio semántico en la utilización de palabras diferentes o incluso de las mismas palabras en contextos teóricos diferentes. Estas sugerencias metodológicas fueron fundamentales para descubrir una conexión teórica de fondo
entre la concepción genealógica de Foucault y la teoría marxiana de la lucha de clases, a pesar de que Foucault apela de manera reiterada al referente y el lenguaje nietzscheano para fundamentar su idea de la política como guerra social permanente. Cuando en el plano teórico se logra establecer ese terreno o problemática común a las dos perspectivas, que es la concepción estratégico, relacional y conflictiva de la política, y además se cruza con el análisis de los elementos histórico-contextuales y biográficos, se obtiene la producción de la visibilidad de esa conexión entre Foucault y Marx que inicialmente se encontraba en la penumbra. Estas indicaciones teórico-metodológicas me condujeron finalmente a la utilización de un criterio interpretativo general, como es el énfasis en la búsqueda, identificación, reconstrucción de los puntos de inflexión, de ruptura, o en términos Foucaultianos, la discontinuidad propia del desarrollo de un pensamiento filosófico-político, aplicada al propio Foucault. Esa búsqueda de la discontinuidad me condujo en el plano teórico a distinguir en las teorizaciones Foucaultianas en torno al poder dos grandes periodos, uno de 1969 al 77 y otro de 1979 al 84, que es la muerte de Foucault, demarcados por un punto de ruptura alrededor de 1978 y que en el lenguaje usado por Thomas Lenke implicó el paso de la hipótesis Nietzsche del poder a la hipótesis Foucault, pero que a partir de la lectura sintomática y contextualizada que se adelantó en este trabajo, se pudo formular que de hecho fue el paso de la hipótesis estratégico-conflictiva de Marx hacia la hipótesis original de Foucault sobre las relaciones de gobierno y la razón gubernamental en la década del 80. Desde el punto de vista contextual y biográfico, esa discontinuidad se conecta con lo que su amigo Gilles Deleuze y su biógrafo Didier Eribon habían llamado el impasse de Foucault entre los años 1976 y 77. La renovación en la explicación de dicho impasse o crisis contribuyó también a comprender mejor los virajes en la relación de Foucault con Marx y el marxismo. Por último, la metodología descrita condujo a una acotación metodológica del objeto y del acervo bibliográfico trabajado, la cual expondré, si me es posible, en 5 minutos de la siguiente intervención que me corresponde enseguida. El método de exposición merece una consideración especial, puesto que se desprende directamente del propósito pedagógico que orienta en general el trabajo y del público objetivo al que se dirige. En ese sentido, se asumió la redacción de la tesis como esfuerzo y ejercicio de alquimia, que pretende convertir los productos complejos y oscuros de una artesanía intelectual minuciosa o erudita, en una exposición explicativa y cercana que pudiera ser utilizada como material de estudio curricular dentro de las aulas de pregrado. Ese criterio general determinó, en primer lugar, la estructura del trabajo con los siguientes criterios. Primero, no hablar del método de investigación. Segundo, hacer, además de la presentación del problema y su justificación, una síntesis del contenido en la propia introducción. Tercero, desarrollar el contexto como apartado distinto y inextenso. Cuarto, desarrollar un problema teórico-político o histórico-político específico completamente en cada capítulo, de tal modo que puedan ser consultados aisladamente cada uno de ellos. Quinto, amparar la exposición de los temas en una abundante cantidad de referencias y citas textuales de Foucault que les permitan a los estudiantes que apenas se acercan a dicho autor elaborar un mapa suficientemente amplio y preciso del pensamiento político Foucaultiano en su propio lenguaje y brillantez. Sexto, incluir múltiples explicaciones sucesivas tanto de la idea que se está desarrollando en cada capítulo que permitan transitar de lo complejo a lo simple y de vuelta a lo complejo mejor comprendido, como de su relación con los demás capítulos, de modo que cada uno de los capítulos pueda ser trabajado de manera independiente sin que ello afecte la comprensión del panorama teórico problemático general en el que se enmarcan las ideas específicas de los capítulos. Estas decisiones sobre el método de exposición tienen la consecuencia natural de una mayor extensión del producto escrito, una gran extensión, la cual se puede ver recompensada
con la riqueza pedagógica que cada una de sus partes, de extensión individual adecuada para su tratamiento en el aula. Por supuesto, el artesano, o sea, yo, es consciente de que para convertir ese producto en una publicación en formato de libro para su circulación en la academia, la extensión tendría que reducirse a al menos la mitad. Pasa, por favor. Tercero, el contexto. Están de moda los protocolos. En el protocolo que rige este examen dice lo siguiente: el proceso de sustentación oral no se refiere a nada distinto de la presentación de los resultados escritos previamente evaluados. Aprovechar entonces que en el apartado introductorio del trabajo había hecho un ejercicio de síntesis explicativa de los capítulos, la cual retomaré en esta sustentación. El contexto. Las características del objeto de estudio, una relación de Foucault con Marx y el marxismo, implicaban necesariamente partir de un marco contextual que ayudara a ubicarlo histórica, intelectual y políticamente. Sin ese contexto histórico, no sería posible comprender la importancia que tenía el marxismo en el momento y lugar en el que Foucault vivió y pensó, ni las particularidades de la crisis que el marxismo, experimentaba en la década del 70, ni por tanto la pertinencia de la apuesta crítica Foucaultiana durante esa misma década. A eso se dedica el capítulo 1, contexto, en el que se parte de dos interpretaciones historiográficas de la segunda posguerra y de un panorama general del campo intelectual francés para plantear algunos elementos generales sobre el contexto político e intelectual que influyó sobre Foucault durante las décadas del 50, 60 y 70, haciendo énfasis en algunas fechas de acontecimientos importantes, como son 1956, la invasión a Hungría, la guerra de Argelia, el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, y 1968, invasión a Checoslovaquia, las rebeliones estudiantiles en todo el mundo, el Mayo francés. El capítulo finaliza con el retrato de la crisis de finales de la década del 70, tal y como la percibieron, entre otros, la izquierda marxista y Foucault, lo cual contribuye sobremanera a comprender las condiciones del viraje que experimentó el pensamiento de Foucault entre 1976 y el 78. Pasa, por favor. Cuarto, el poder, la guerra y la lucha de clases, capítulos 2, 3 y 4. El poder, capítulo 2, se considera que Foucault puede aportar de dos maneras a ese debate sobre el retorno de Marx tras la crisis del marxismo. En primer lugar, a través de su crítica a la concepción marxista del poder y del desarrollo por contraposición al marxismo, pero no a Marx, e incluso inspirado en Marx, de una concepción del poder, especialmente de lo que él llamó relaciones de poder, mucho más compleja y rica que la del marxismo. La guerra, capítulo 3. Sin embargo, de ninguna manera puede entenderse que esa concepción del poder, que se basaba en la crítica a la concepción marxista y que era mucho más compleja y rica que esta, fuera incompatible con el pensamiento político de Marx, o que descartara como caduco todo el marxismo. De hecho, la concepción Foucaultiana del poder, desarrollada entre 1973 y 76, su periodo genealógico estrictamente hablando, estuvo centrada en un modelo de análisis, o como él lo llamaba, grilla de inteligibilidad, según la expresión de Foucault, de las relaciones de poder que se basaba en la idea de guerra social permanente, una idea cuya transcripción moderna, según el mismo Foucault, era justamente la teoría marxiana de la lucha de clases. La lucha de clases, capítulo 4. Como puede verse, ese tercer capítulo vuelve a poner a Marx en el centro de la concepción del poder de Foucault, al menos hasta el 78, momento en el cual comienza a desarrollar la hipótesis Foucault. A pesar de que se había dicho en el segundo capítulo que Foucault rompía con la concepción marxista, esto se debe a una diferencia esencial que se identifica en la relación que Foucault estableció con Marx por una parte y con el marxismo por la otra. Es la hipótesis que se dedica el capítulo 4, en el que se sostiene la idea de un Foucault criptomarxista crítico. Habrá que leer el trabajo para entender bien a qué me refiero ahí. No puedo ahondar en ese detalle. Y además, un lector en el sentido fuerte filosófico de Marx, tratando de esclarecer la dificultad de esa relación, pero también algunos elementos que pudieron relevarse, así como la beta estratégica que en opinión de Foucault podía ser desarrollada en el caso de un eventual retorno a Marx, a saber,
la lucha de clases como categoría central de su pensamiento político, lo que abre todo un debate en el que se termina concluyendo en este capítulo que el Marx de Foucault no sería marxista sino anarquista. Puedo concluir algo general sobre la idea central que unifica los planteamientos contenidos en esos 3 capítulos, que son el núcleo teórico político del trabajo de artesanía. Las teorizaciones Foucaultianas sobre el poder pueden integrar y enriquecer la teoría política marxiana, en cuyo centro está el concepto de clases y lucha de clases. Dicho de otro modo, estudiando a Foucault, al Foucault genealogista, se puede contribuir a categorizar ese concepto marxista de lucha de clases para ser usado en investigación empírica en el ámbito de la ciencia política, para lo cual constituye un avance la tesis que hoy les expongo, el cual se ve reflejado esquemáticamente en los siguientes cuadros. Por favor, pase. Uno de los cuales, que es el que están viendo, describe 3 propósitos identificados en diferentes periodos de la teorización Foucaultiana del poder. Por favor, pasa. El segundo describe las distintas acepciones o niveles de análisis de Foucault sobre el poder que se lograron reconstruir, las distintas formulaciones en los distintos periodos, así como algunas preguntas de investigación a las que tales acepciones y formulaciones podrían dar lugar en el ámbito de la ciencia política. Por favor, pasan. Quinto, ¿cómo volver a Marx? Que es también el capítulo 5. La segunda manera en que Foucault podría aportar al debate del retorno a Marx tras la crisis del marxismo es a partir de una profecía, desaparición y reaparición de los fantasmas de Marx, y una serie de distinciones entre Marx y el marxismo, entre Marx y el socialismo real, entre Marx el profeta, Marx el analista y Marx el político, así como entre Marx y una supuesta ciencia profética marxista, que conducen esas distinciones a la definición de estrategias de salvamento de Marx en el presente. Al final se esbozan las líneas esenciales de lo que podría ser un proyecto de genealogía del dispositivo marxista-leninista, proyecto que se presenta como condición indispensable para las pretensiones de retornar a un Marx liberado de los constreñimientos marxistas-leninistas indeseados. Por favor, pásalo. Bien, llegamos a esta última parte donde expongo algunas consecuencias teóricas del trabajo, algunas proyecciones actuales, algunas respuestas a las críticas que por escrito me pasaron los jurados. Al final del trabajo se incluye un epílogo, teoría política, análisis político, estrategia política, que contiene la exposición de una consecuencia posible de las ideas desarrolladas en este trabajo en el ámbito de la teoría política, el análisis político y la estrategia política. Exposición que se basa en algunos elementos propuestos por Norberto Bobbio y Isaiah Berlin en torno a lo que es definitorio de la teoría política tradicional y sus problemas normativos. Se concluye que del periodo estudiado el pensamiento político de Foucault no puede extraerse como tal una teoría política en el sentido normativo que le atribuyen Bobbio y Berlin. Tal vez en el periodo siguiente de Foucault pueda ser, pero en este periodo considerado no. Por el contrario, puede encontrarse un esfuerzo de crítica a la teoría política, en el que el énfasis de Foucault está puesto en la construcción de una analítica de las relaciones de poder, en la que lo que pasa a primer plano es una visión instrumental y estratégico-relacional de la política, que claramente lo emparenta con Marx y su noción de lucha de clases como conflicto permanente en las sociedades divididas en clases. No obstante, 2 diferencias fundamentales deben mencionarse entre Foucault y Marx. En primer lugar, Foucault se aparta de cualquier pretensión mesiánica de conducir las resistencias al poder en grandes estrategias que conduzcan a una utópica situación de fin de la política mediante un proceso de transición marcado por un Estado socialista dirigido por un partido burocrático y autoritario, etc. En ese sentido, la analítica Foucaultiana sobre las relaciones de poder se debe asumir como caja de herramientas para el despliegue de estrategias parciales de resistencia frente a los poderes, pero incluyendo aquí los poderes y los estados socialistas. La segunda gran diferencia se desprende de lo dicho.
Foucault puede constituirse en fuerte aliado de los marxistas revolucionarios, pero desde el punto de vista principalmente de los movimientos sociales que resisten al Estado y a los demás poderes disciplinarios y los biopoderes. Cuando las estrategias marxistas conducen hacia las consabidas estrategias partidistas, burocratizantes, centradas en una supuesta toma del poder y la construcción de estados socialistas amparados en las mismas tecnologías de poder capitalistas que antes se criticaban, el instrumental Foucaultiano revela su doble filo y la incondicionalidad de su crítica, que lo emparenta más que con Marx, con la tradición del pensamiento político anarquista. Respuesta a algunas críticas y proyecciones de este trabajo. Ambos jurados aportaron en sus conceptos escritos varios elementos que van a ser sumamente útiles en el proceso de investigación que recién comienza, ligado curricularmente a mi aspiración al doctorado en filosofía. Les agradezco mucho su atenta lectura y sus sugestivos comentarios, que intentaré responderlos aludiendo a las proyecciones mismas del trabajo. En la línea de proyección del trabajo de artesanía intelectual, la investigación, será pertinente ahora abordar el periodo del pensamiento político de Foucault, en el que éste ya no estaba emparentado con la problemática marxiana de la lucha de clases, o sea, después del 78. Y en ese sentido, la pertinencia de su crítica al sujeto moderno, bajo el revestimiento marxiano clasista y polemista. En contraposición, será interesante explorar su teorización sobre la subjetivación como una forma alternativa de abordar la política, emparentada con las expresiones novedosas que manifestaron los nuevos movimientos sociales posteriores al Mayo francés. Por otra parte, esa discusión en torno a la crisis más general, no ya del marxismo, una más general como es la crisis de la subjetividad moderna, debe poderse contextualizar de manera profunda y específica en el ámbito latinoamericano, en el que habrá que indagar por los procesos complejos de recepción e integración productiva del pensamiento de Foucault y por su parte del marxismo en América Latina, para poder ligar esas discusiones teóricas con problemas histórico-políticos más cercanos en el espacio y el tiempo, como lo es la pregunta por las nuevas formas de subjetividad que se plantean en América Latina y en Colombia, en un contexto de aparente bancarrota de las opciones armadas y antidemocráticas que durante medio siglo hicieron carrera en el subcontinente, así como los horizontes posibles que dicha discusión abre para los proyectos de la izquierda democrática en la región y en el país. En la línea de proyección del alquimista o educador, ha sido importante lo adelantado hasta ahora en términos del enriquecimiento curricular del curso de marxismo para politólogos, con los elementos críticos de la teoría de las relaciones del poder de Foucault. También se encuentra en marcha el diseño de un curso de pregrado centrado en el tema de la relación teórico-política problemática de Foucault con Marx y el marxismo, propuesta que se pretende presentar para su eventual puesta en marcha durante el próximo semestre lectivo. Ahora bien, sobre la eventual línea de proyección política de mi trabajo, por falta de tiempo y por el carácter de este escenario, los y las dejo simplemente con una imagen proveniente de los muros de mayo del 68, que plantea de manera elocuente el hecho de que la creación estético-política no se encuentra en estos escenarios disciplinarios altamente ritualizados, se encuentra en la calle. Por favor, pasa la imagen. Muchas gracias por escucharme, quedo a disposición para responder sus preguntas.